Después de haber recorrido los llanos orientales, ahora me aventuraba hacia el centro y norte del país. Cada vez me iba alejando más de casa y esto, en cierto modo, hacía que la ruta se viviera con más intensidad y con más expectativa. Mi siguiente parada fue en el departamento de Boyacá, uno de mis departamentos favoritos y el cual ya había tenido la oportunidad de visitar anteriormente. Sin embargo, atravesarlo nuevamente y disfrutar de sus montañas y de su clima fue una experiencia muy bella y creo que nunca me cansaré de hacerlo. No hay un kilómetro en que no encuentres un bello paisaje o te deleites con su gastronomía y el calor de su gente. Una de las cosas que más me gusta de Colombia, de mi país, es la cantidad de climas que tiene y la variedad que nos ofrece en todos los rincones del país. Es increíble saber que apenas hace 2 horas, de hecho menos de 2 horas, estábamos en tierra caliente, estaba muriéndome del calor, la chaqueta me sudaba. Y ahora ya estamos en un clima completamente diferente, muy frío, acá en las montañas entrando a Boyacá. Como pueden ver, está nublado y a tan solo 2 horas estaba en tierra caliente y ya otra vez en tierra fría. Entonces eso es algo muy maravilloso de Colombia, me encanta, me fascina y nos ofrece diversidad de climas para todos los gustos. Si queremos tierra caliente, pues vamos a la parte de Villavicencio, Girardot, Huila también. Si queremos algo más frío, pues tenemos a Boyacá, Cundinamarca, Tunja, Pasto, bueno, en fin, una cantidad de climas para disfrutar y para todos los gustos. Está haciendo un frío tremendo, parceros, y corriendo un viento también muy fuerte. Aquí estamos ya en medio de las montañas de Boyacá y como les decía, un departamento hermoso y estos son los paisajes que se van a encontrar si vienen acá. Una berraquera, eso sí, un frío tremendo, pero vale la pena. Y aunque les parezca increíble, este era apenas un preámbulo de lo que se vendría más adelante, cuando llegara al departamento de Santander y visitara uno de los pueblos más bellos que he visitado hasta ahora, Barichara. Hey parceros, vean lo que me encontré en la vía que de Tunja comunica a Bucaramanga. Voy rumbo hacia San Gil y vean esta belleza. Miren esta cascada en medio de la carretera, una belleza. Bueno parceros, después de casi 230 kilómetros desde la ciudad de Duitama, departamento de Boyacá, por fin llegué aquí a San Gil. Inicio mi ruta por el departamento de Santander, la pasé muy bacano en Boyacá. Pasé de un clima frío, ahora un clima más cálido y templado. Estamos aquí con el parcero Joker, muy famoso acá dentro de la Red Mai, única motoposada acá en San Gil. Y pues antes ya me lo han recomendado que llegara aquí a esta motoposada. Y pues parcero, ¿cuál es el plan ahora? Me ha dicho que me va a sacar, me va a invitar allí a Barichara y otros lugares. Bueno, la cuestión ahorita, primero que todo, buenas tardes. Ahorita primero vamos a ir a un lugar muy bonito, un mirador espectacular que existe, que se llama el Salto del Mico. Este queda ya hacia la salida de entre Barichara y el corregimiento de Guane. Después vamos a bajar al corregimiento a conocerlo y después nos devolveremos a Barichara a conocer otros escenarios, lo que es la capilla en la parte alta, los famosos balcones que tiene Barichara y sobre todo también el parque principal y lo que es el letrero, que es alusivo a Barichara, que está tallado en piedra. Listo parcero, vamos a ver cómo nos va y a compartir un poco con el parcero y también con los hijos que nos acompañan. ¿Cómo se llama este mirador? El Salto del Mico. Salto del Mico, está muy chimba. La vista acá es muy brutal. Está una chimba que se puede visitar 3 municipios. Y una caída espectacular. Y una caída donde ha caído en cuántos borrachos. Supuestamente alegan como 1 o 2 muertos de aquí, pero ya por casos fortuitos. De resto, más o menos una caída de 200-300 metros. Hacia el frente podemos divisar el municipio de Galán y más al fondo se divisa el municipio de Lato. A veces se divisa una parte de lo que es de Cabrera
atravesada por el río que se ve al fondo, que es el río Fonce, que es el mismo que pasa por San Gil. Inclusive aquí hay algunas personas, algunos amigos moteros que han venido, y en esa piedra donde está esta chica, allá, en plena punta, ponen la moto y se toman su foto. Mira dónde estoy subido yo. Estoy en el filito. Vea por allá el chulo. ¿A dónde? Da un poco de miedo, pero chévere. Ya llegamos aquí a Guane. La verdad yo no lo conocía. Yo pensaba venir solo a Barichara, pero el parcero Joker, que conoce mejor la zona, me trajo a como un corregimiento muy bello, hermoso, muy colonial. Y por eso siempre es bueno que ustedes vengan con una persona de la zona que conozca la región para que le recomiende este tipo de lugares. Posiblemente si hubiera venido solo no hubiera conocido este corregimiento tan bello. Es como un mini pueblo colonial, muy muy bello. Bueno, en el caso de acá del corregimiento de Guane tenemos el museo arqueológico. Parte de las piezas que existen en este museo también las pueden encontrar en el Parque Nacional de Chicamocha. Y tenemos acá una de las capillas más antiguas, no le tengo el nombre en el momento. ¿Más antiguas? Sí, es una de las capillas más viejas que hay en América. Así que los acabados de esa iglesia son pues obviamente coloniales, se han preservado. La iglesia es totalmente tallada en piedra, igual que la iglesia principal del municipio de Barichara, en la que existe la parte de arriba. Son piedra montada una sobre otra, piedra tallada. Y pues en este lado, para el que quiera degustar, puede venir fuera de adquirir artesanías propias de la región. Aquí en la esquina, cerquita, donde se encuentran las personas, ahí puede uno encontrar bebidas autóctonas, lo que es la chicha, lo que es el guarapo, para que puedan apreciar y degustar. Bueno, parceros, por fin estamos aquí en Barichara, sueño cumplido, un pueblo que quería conocer desde hace rato, uno de los pueblos que tenía en mi ruta desde hace mucho tiempo, y por fin estoy acá conociéndolo. Ayer con el parcero Joker nos cogió la noche y pues vinimos acá de noche a Barichara, pero pues los que tienen una GoPro sabrán que las GoPro no graban tan bien de noche, entonces por eso decidí venir hoy y mostrarles el pueblo de día, que es obviamente mucho más hermoso. Así que lo vamos a recorrer, vamos a hablar un poco de su historia y de qué pueden hacer ustedes si vienen aquí a Barichara, uno de los pueblos más lindos de Colombia. Barichara, un pueblo en donde el presente se convierte en pasado y en donde la vida se percibe como algo más simple y más bello, gracias al encanto de sus calles empedradas y sus casas coloniales. Fue fundada el 29 de enero de 1705 y declarada Patrimonio Cultural del país en el año 1978. Cuenta con tan solo 7.200 habitantes y esto, en cierto modo, hace que aún se pueda disfrutar de la paz y la tranquilidad que ofrece. Recorrer sus calles y sus callejones es olvidar y es también recordar, es adentrarse en uno mismo, es encontrar un poco de lo que fuiste, de lo que eres y de lo que serás. Muchos afirman que este es el pueblo más hermoso de Colombia y hoy yo lo reafirmo, porque de todos los pueblos que he visitado a lo largo de mis rutas por Colombia, puedo decir con total seguridad que este es el más bello que me he encontrado. Para llegar a Barichara, parceros, lo pueden hacer desde San Gil, que es donde me estoy quedando yo. Se demoran más o menos unos 20 minutos, media hora. Pueden venir en moto, carro o en bus, y la carretera está en perfecto estado, muy bueno por ese lado. Desde Bucaramanga creo que se demora más o menos 2 horas, hora y media en llegar hasta acá, pero vale totalmente la pena. Desde que uno entra al pueblo, desde que uno pisa Barichara, ya uno se siente en otra época, en otro tiempo, ¿no? Porque todo el pueblo, absolutamente todo el pueblo, conserva aún su arquitectura colonial, y por donde tú camines vas a ver caminos de piedra, casas de estilo coloniales, ¿no? Ventanas pequeñas, casas coloridas. Bueno, en lo personal pienso que ese es el mejor plan que se puede hacer aquí en Barichara, recorrer sus calles, ¿no?
sentarse a tomar un café en la plaza, por ejemplo, divisar el paisaje que se ve desde las casas, es muy bacano. Yo creo que es la mejor experiencia que puede haber, aunque por supuesto se pueden hacer otras cosas aquí en Barichara, ir a otros lugares que ya les voy a mostrar, pero como les digo, en lo personal pienso que la experiencia de andar por el pueblo es única, es decir, uno en ningún lugar se va a sentir como se siente acá, como les digo, en una época colonial, una época bella, hermosa, además de que es un pueblo que está muy bien conservado, ¿no? Se nota que hacen un esfuerzo grande por mantenerlo muy bonito, aseado, y pues cada detalle está muy bien trabajado, ¿no? en cada una de las casas. Aquí la región es muy rica en piedra caliza y este es un material que utilizan mucho los artesanos para trabajar, y de hecho todo el pueblo por donde uno camine encuentra piedras talladas tanto en el piso como en algunas edificaciones. Bueno, para ser otro de los lugares que deben visitar cuando vengan aquí a Barichara es esta iglesia, que es muy antigua y además de ser antigua tiene una particularidad, y es que está construida no sobre una base plana, sino sobre la misma estructura del suelo. Es decir, que así como estaba el suelo, así la construyeron. No sé si ustedes alcanzan a ver ahí que la iglesia está como ladeada, está así. Está construida de forma como les dijera yo. Sí, no está construida de forma recta, ¿no? En una superficie plana, sino que está construida de manera inclinada. Y lastimosamente no está abierta, pero ayer tuve la oportunidad de entrar y es muy curioso que las sillas queden así, ¿no? Las bancas queden hacia arriba. Es una iglesia muy bella para visitar, para tomarse fotos, obviamente por su arquitectura y porque también pues una iglesia muy antigua. Entonces, lugar imperdible para visitar aquí en Barichara. Otro de los lugares más representativos aquí en Barichara son los caminos del Lenguerque, que además de ser muy representativo aquí en el municipio, es patrimonio cultural, histórico, arqueológico y turístico de acá de Santander. Este camino de piedra fue construido en el siglo XIX por el alemán von Lenguerque, y es un camino muy estratégico porque resulta que cuando él llegó en el siglo XIX aquí a Santander, los trayectos eran muy largos de un lugar a otro. Anoche me contaba Joker, también dando un poco de clase de historia, que lo que hizo el tipo fue en ese siglo diseñarse este camino. Él se ingenió este camino que comunica a Barichara con el corregimiento de Guane, con el municipio de Zapatoca y Lebrija. Entonces lo que hizo fue que recortó un poco más el camino y además facilitó un poco el transporte, que en esa época pues era muy difícil a causa de que no existían pues carreteras ni terrenos fáciles para transportarse. Entonces lo que hizo el tipo fue que empedró todo el camino hacia esos municipios, creó como una vía alterna, por así decirlo, y pues esto permitió que muchas personas pudieran transportar en menos tiempo y en poder, por decirlo así, con una carretera en mejor estado. Hay personas que hacen esa travesía a pie, pues la verdad yo no lo voy a hacer porque ya es tarde, porque no me alcanza el tiempo para hacerla, pero tal vez en otra ocasión venga. Pero sí, la aventura es hacer este camino real, le llaman camino de piedra o camino de herradura. Fíjense que la piedra, lo que yo les decía, en este municipio todo está rodeado de piedra. Acá son muy ricos en esta materia prima y todo lo construyen con esa piedra. Dicen que el Lenguerque utilizó esclavos, pero que él no los maltrataba para la construcción. No fue un dictador o un maltratador con los indígenas, dicen, ¿no? A diferencia de los españoles, que los españoles sí, obviamente ustedes saben que vinieron y arrasaron hasta con el nido de la perra. Entonces anoche me contaba el Joker, que era alemán, que los españoles se sorprendían mucho de ver que él, siendo alemán y siendo blanco europeo, tratara con benevolencia a los indígenas. Entonces está la historia de este camino. Ese camino va hasta mucho más allá. Como le digo, aún se conserva y ha sido restaurado por diferentes organizaciones culturales aquí del departamento. Antes de llegar aquí a Barichara, muchos amigos y conocidos me habían dicho que los hoteles eran algo costosos, que también pues la comida y cosas así, por ser un pueblo tan turístico. Pero pues me puse a la tarea de investigar y encontré que hay para todos los gustos y todos los precios. He entrado ya a varios hoteles y he encontrado hoteles de hasta 30-40 mil pesos con baño compartido, eso sí, y he encontrado otros
de hasta 300, 400, 500 y de ahí para arriba, obviamente con spa, con habitación, cama doble, bueno, muchos lujos y comodidades. Pero me parece que a diferencia de municipios como Salento, como Villa de Leyva, donde se encuentran hoteles caros, acá se da la posibilidad de encontrar a un buen precio hoteles que, si bien no serán pues super suites, sí son casas cómodas en donde se pueden hospedar, y además teniendo en cuenta que el pueblo es tan turístico y que haya hoteles a ese precio es muy bueno. Por ejemplo, parceros, vea, entra una panadería y estos churros grandes, deliciosos, son a tan solo 1000 pesos. O sea, se consiguen como si fuera el precio de la ciudad. Entonces tampoco es un mito de que acá en Barichara todo es caro. No, se consiguen cosas económicas, ¿cierto? ¿Tú qué me puedes decir? Son económicas y deliciosas. Y se no puede... es todo caro en Barichara. Exacto, mira, 1000 pesos, menos de $1, un churro. Anoche el parcero Joker me estuvo contando que acá en el municipio es prohibido levantar un edificio sin que conserve una estructura colonial. Que eso ya, pues de hecho es penalizado aquí en el municipio. Y pues en aras de conservar la parte arquitectónica del pueblo, ha decretado eso. Y así finalizaba mi paso por este encantador pueblo del departamento de Santander. Una de las metas que tenía en esta vuelta a Colombia era visitarlo y tener la experiencia de recorrer sus calles y contemplar toda su belleza. Sigo mi ruta con la felicidad de haber cumplido un sueño más y con la expectativa de seguir recorriendo este departamento en busca de nuevos paisajes, de nuevos lugares.